graves acusaciones de corrupción del alcalde de Bogotá, de su partido, el Polo Democrático no haya procedido con igual beligerancia, con igual énfasis en descalificar esas actuaciones corruptas del alcalde de su partido, de nuestra capital, que tanto daño con su comportamiento le hizo a la administración de los recursos de nuestra capital. Hablaban de transparencia, el Polo, esa era su bandera, la transparencia, y los colombianos estamos totalmente decepcionados del comportamiento del Polo y del comportamiento del doctor Samuel Moreno. Bacanísima la pregunta, esa sí es poderosa. Poderosa. El Polo tiene en este momento dos de sus representantes que han estado en la dirección y en puestos del Estado en investigación. Samuel Moreno no ha sido condenado. Es más, el procurador, que propiamente pues no es amigo de Samuel Moreno, no encontró ni una cosa para poderlo destituir. ¿Qué más quisiera el gato que lo amarraran con longaniza? Y simplemente se sacó de la manga jurídica una cosa que llama omisión o negligencia y lo suspendió. Y ahí va la investigación. Samuel Moreno, entra, el hermano Iván Moreno, entra en el carrusel de la contratación y empieza todo el escándalo del país. La corrupción es el Polo es la corrupción, el Polo es lo peor que le ha pasado a Colombia, el Polo acabó con Bogotá y el Polo terminó con todo. ¿Sí? Resulta que en los otros partidos, tal vez en el suyo, ¿cierto? Y en el que sigue para allá, ¿cierto? Las cárceles están llenas de condenados de esos partidos por corrupción, por robo. No. Por corrupción, por robo, por paramilitarismo, por asesinato. Y entonces todo el problema es el Polo. Y el Polo es la destrucción del país. No tenemos condenados por delitos de lesa humanidad. No tenemos condenados por paramilitarismo, no tenemos condenados por farpolítica, no tenemos condenados por nada en este momento. Es una persecución al Polo. Los NULE son... Exacto, no lo dije yo, pero no me voy a meter ahora en eso. Y es en la punta, la puntica, levantaron el mantel para ver la corrupción y acusar al Polo. Y cuando vieron el escándalo que había debajo, la tuvieron que tapar. Y ahora se viene, vamos a hablar de corrupción en el país, vamos a hablar del partido de la U y vamos a hablar del Partido Conservador y vamos a hablar de lo que le ha pasado a este país, que lo han asaltado. Siguen sin reconocer las consecuencias políticas de los actos del Polo. Veo que no reconoce que efectivamente cometieron actos de corrupción. Veo que no reconoce que Samuel Moreno, Iván Moreno y esa pandilla de truanes pues asaltaron la fe pública de los bogotanos. Me preocupa que no asuman responsabilidades políticas, que utilicen los mismos argumentos, las mismas artimañas que usted plantea que utilizan los partidos tradicionales. Mi partido es nuevo, mi partido lleva 5 años, mi partido es de reciente creación, mi partido, el partido de la U, es un partido fresco. Es un partido que desea liderar la transformación de las costumbres políticas. A mí nadie me puede decir corrupto, doctor Rodrigo Saldarriaga. Yo encarno una renovación de la dirigencia política, pero yo no ando por ahí diciendo a toda hora que soy honrado. No, es que yo no puedo hacer eso no cae, eso no está bien visto, eso genera esas arrogancias, eso es soberbia. Pero, doctor Rodrigo Saldarriaga, el Polo nos tiene que explicar muchos de los actos de corrupción en la ciudad de Bogotá. Muy bien, entonces continuamos con el candidato, el doctor Sergio Fajardo, quien hará su pregunta respectiva. Sí. Doctor Vázquez, mi pregunta es muy sencilla. Complemente todo lo que usted quiera decir acerca de su programa, que le haya faltado el tiempo para que lo pueda desarrollar. Muchas gracias, doctor Fajardo. ¿Sí suena? Muy bien. Dentro de los lemas que se oyen con frecuencia en las campañas políticas de los gobiernos, conocimos mucho el de el presidente Uribe, que decía trabajar, trabajar y trabajar. Y en este caso específico, sin ánimo, por supuesto, de copiarlo usted, porque les voy a dar las pruebas, el lema nuestro va a ser educar, educar y educar.
La gente se pregunta, ¿qué pasó con el 1.3 billones que el departamento se ganó en Pescadero y Tuango? Y la gente empieza a sorprenderse, incluso doctor Rodrigo, que ahí no hay obras importantes de infraestructura, sino en beneficio de los 6 millones de antioqueños. Empiece por conocer que hoy Antioquia es el único departamento en Colombia que tiene gratuidad en la educación. Fue el primero y el único. Desde el grado primero hasta el grado 11, ninguno de los 700.000 muchachos que van a los establecimientos públicos pagan ni matrícula ni derechos complementarios. Eso generó una revolución en la nueva matrícula, en sacar muchachos que estaban en la calle. Y eso ha permitido que, o mejor, ha demandado la formación de 2.000 nuevos maestros. Tanto la gratuidad como la formación de estos 2.000 maestros nuevos que se han requerido ha sido con plata de Hidroituango. La ciudadela real, primera que se construye en la Universidad de Antioquia por fuera del área metropolitana, se construye con plata de Hidroituango. Hace un año me ofendí a algún periódico local, como ya lo ha hecho con costumbre, diciendo que yo estaba loco, que el gerente del IDEA estaba loco cuando proponía en un acto de equidad llevarle internet gratis a los 115 municipios por fuera del Valle de Aburrá. Pues hace un mes los 115 municipios por fuera del Valle de Aburrá tienen internet gratuito. Un contrato pagado por el IDEA con recursos de Hidroituango, ejecutado por Edatel. Casualmente el doctor Carlos Mario estaba ya de gerente y fue la mejor propuesta que al IDEA le presentaron, que obviamente es una revolución en educación. Y por eso la gente me cree, y me cree cuando le digo, el próximo año con Álvaro Vázquez de gobernador, todo el Valle de Aburrá va a tener internet gratis. Ya sabemos cómo se hace, y va a ser con plata de Hidroituango. Entonces miren que sí estamos trabajando en el tema específico de la educación. Cuando el doctor Luis Alfredo llegó a la administración, 11 municipios tenían educación superior. Hoy 65 municipios tienen educación. Con Álvaro Vázquez en la gobernación, los 125 municipios tendrán educación con calidad y con pertinencia. Doctor Sergio Fajardo, usted tiene un minuto para... ¿Desea utilizar este minuto? No, gracias. Muy bien. Bueno, entonces continuamos para finalizar esta ronda entre candidatos con el doctor Álvaro Vázquez, quien va a formular su pregunta. Doctor Sergio, yo sí le voy a hacer una pregunta. En esta campaña, en la que ya llevo 10 meses, he recorrido 114 municipios y el domingo que estuve en Sevilla, México, completé 35 corregimientos. Y la verdad es que gozo, porque no solamente voy reconociendo esa totalidad de municipios que conozco de Antioquia, sino que voy refrescando la actualidad de lo que está pasando. Hay un principio de administración pública que dice que no se puede gobernar el territorio que no se conoce. Entonces, bajo ese principio yo quisiera preguntarle, ¿usted sabe cuántos corregimientos hay en Antioquia y tiene alguna estrategia para ellos? Gracias por la pregunta, doctor Vázquez. Las cifras de cuántos corregimientos hay o cuántas veredas, si son más de 4.000, todo eso se puede averiguar en un libro. Yo vengo del mundo de las matemáticas y por supuesto usted puede saberlo. Puedo mirar aquí, 200 y pico de corregimientos, 4.000 y pico de veredas. Pero ese no es el punto. La apuesta nuestra es cómo le apostamos al desarrollo, qué significa Antioquia la más educada, qué significa... Este fin de semana vamos también para México y voy a ir, espero poder ir al corregimiento de Guayabalde, donde es mi suegra. Y dentro de todo eso es qué riqueza tiene cada uno de nuestros lugares, veredas, corregimientos, cascos urbanos, independientemente del tamaño del municipio, esas riquezas desde el punto de vista de la naturaleza, cuál es el talento que lo tenemos regado nosotros por todos y cada uno de los espacios de nuestro departamento de Antioquia, y cómo convertimos esa riqueza construyendo en una riqueza para todo el departamento de Antioquia. Y eso se llama Antioquia la más educada, que articula todos estos proyectos, los convierte en un modelo de desarrollo de nuestra región, genera la mayor riqueza social, ya hicimos Medellín la más educada, y de esa manera se construye una sociedad justa que lucha contra las desigualdades sociales que son aberrantes. Dentro de esas desigualdades, por supuesto, está una pobreza que es dolorosa en nuestro departamento de Antioquia, una violencia que destruye la vida y que hace del poder de los armados un mecanismo para arrollar a nuestro pueblo, una cultura de la ilegalidad que ha permeado tantos espacios
que va en contravía de lo que es la transparencia, que cada peso que nosotros tenemos en la administración pública se convierta en una riqueza pública y que se vea su transcurso. Eso es lo que nosotros le estamos aportando, por veredas, por corregimientos, en todos los cascos urbanos, en el área metropolitana, en Urabá, que tiene una riqueza que todavía no hemos desarrollado y que me parece muy bien que la Universidad de Antioquia haya creado la Facultad de Ciencias del Mar en Urabá, porque ese mar lo hemos ignorado dentro de todo nuestro desarrollo. Esa es nuestra apuesta, construir. Destruir es muy fácil, construir y mantener un camino que llevamos 12 años recorriendo, donde se llega al poder de una manera, se gobierna de la forma como se llegó al poder, donde no se compra un voto, donde no se compra un líder, donde no se hacen transacciones para repartir el poder burocrático una vez que se llegue al poder y que se genera la riqueza, como ya lo hicimos en Medellín, con todos los reconocimientos que hemos tenido, con el orgullo de un grupo de personas que llevamos trabajando 12 años y hemos hecho una transformación que vamos a continuar ahora en el departamento de Antioquia. Tiene un minuto, doctor Álvaro Vázquez. Para hacer un comentario muy pequeño, me agrada mucho que este domingo vaya a ir al corregimiento de Guayabal, pero yo quisiera invitarlo a que fuera también a Sevilla y viera esa hermosura de corregimiento, y que fuera al Brasil, y que fuera a La Clara, y así conocería los 4 corregimientos que tiene ese municipio del occidente antioqueño que es Vejico. Muy bien, entonces ya estamos terminando nuestro foro con candidatos a la gobernación de Antioquia. Vamos a pasar muy brevemente a una ronda de 3 preguntas del público a los candidatos, y voy a iniciar con la primera pregunta que retoma algunas de las preguntas que han enviado. Es sobre el tema, señores candidatos, del desplazamiento forzado. Nuestro departamento es uno de los departamentos más afectados por esta problemática, y la pregunta en concreto es: ¿qué van a hacer ustedes? ¿Qué propuestas tienen para este fenómeno en el departamento? Es un minuto. Tienen un minuto. Disculpen, no les había dicho. Iniciamos entonces con nuestro orden inicial. Comienza el candidato Rodrigo Saldarriaga. Lo primero que el departamento debe saber es que tiene 600.000 desplazados, que han sido ocultados por los gobernantes departamentales, municipales y nacionales. Para nuestros gobernantes, los desplazados son migrantes, son gente que está de vacaciones, les gusta vivir en unas carpas de plástico a la orilla de las carreteras. Lo primero es visibilizarlos, decirle al pueblo antioqueño: tenemos un drama humanitario, y somos responsables todos de ellos. 600.000 habitantes, el presupuesto del departamento habría que comprometerlo todo hacia la resolución de ese problema. O sea, pienso que esto requiere el liderazgo del gobernador con el gobierno nacional y con gobiernos extranjeros para poder enfrentar esta situación. Pero esa es la primera misión de este gobernador. En posesionándose, como dicen los españoles, visibilizar los 600.000 desplazados del departamento. Doctor Carlos Mario Estrada. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos que propiciar que esos 300.000 desplazados que están en el municipio de Medellín, al lado de un semáforo, pidiendo limonas, puedan desplazarse, puedan volver a retornar a sus parcelas. Para eso, la gobernación de Antioquia tiene que articularse con el gobierno nacional. A mí me gusta la intención, me gusta la orientación, el sentido de la ley de víctimas y la ley de tierras firmada por el presidente Juan Manuel Santos, en el sentido de lograr que muchos de estos desplazados que fueron sacados de forma violenta de sus parcelas puedan volver a retornar a sus municipios, a sus sitios, a sus terruños. Pero también tenemos que crearles fuentes de empleo. Yo estoy pensando que se está presentando una oportunidad histórica para el sector rural antioqueño. Como nunca en la historia de la humanidad, los precios de los alimentos están por las nubes. Dice la FAO que para poder alimentar la población mundial debemos duplicar el número de producción de alimentos de aquí al año 2050. Yo quiero convertir eso en una gran oportunidad para el pueblo antioqueño, utilizando las tierras fértiles, la potencia hídrica que es Antioquia, la laboriosidad de nuestros antioqueños, para que convertamos a Antioquia en una gran despensa alimentaria de los países del Pacto Andino, los países de las islas del Caribe y para toda Colombia. Doctor Sergio Fajardo. Sin duda que el tema de los desplazados pues, es uno de los imperativos morales que tiene nuestra sociedad. Y nosotros tenemos
que hacer todo el esfuerzo para que desplazamiento, que es una condición de víctima, se estructure dentro de un programa que el gobierno nacional le ha dado toda la fuerza y que nosotros tenemos que implementar desde la región, que es la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Esa es una apuesta gigantesca. Ya hemos visto cuántos líderes han sido asesinados hasta el momento precisamente asociados con el tema de Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y nosotros tenemos que empezar por garantizar desde Antioquia, que Antioquia sea el departamento modelo en la aplicación de esta ley, acompañada de la política de seguridad para permitir que las personas puedan retornar a sus espacios. Repito, han matado, asesinado físicamente en Antioquia ya un buen número de esos líderes. ¿Cómo hacemos de la restitución de tierras un mecanismo para la transformación y la capacidad productiva de las personas que nosotros queremos que recuperen su espacio natural para desarrollarse como seres humanos? La alcaldía de Medellín ha hecho un esfuerzo gigantesco con el plan retorno al municipio de San Carlos. Todas esas son lecciones importantes que nosotros tenemos que articular, gobernación con alcaldía de Medellín y gobierno nacional, para darle sentido a la Ley de Víctimas y Restitución de la Tierra, que es una prueba, lo voy a utilizar este término, Rodrigo, de fuego, para demostrar cómo somos capaces nosotros de restituir lo que se ha destruido en este país. Doctor Álvaro Vázquez. Yo me identifico con el doctor Rodrigo en que lo primero que hay que hacer es identificar el problema, visibilizarlo. Pero cuando hablamos de 600.000 desplazados en Antioquia, nos limitamos a los desplazados por problemas de orden público. Pero en un comienzo hablábamos de todo el desplazamiento que se genera por la falta de oportunidades laborales y académicas en los municipios. El muchacho, la niña que termina bachillerato en Yalí, en Begachí, en Argelia, en Vigía del Fuerte, y se viene para Medellín por falta de oportunidades, realmente es un desplazado. Y ese sí que no lo visibilizamos. Entonces tenemos que identificar primero toda esa masa. Y a partir de allí, es por eso que yo tengo dos propuestas concretas de generar empleo fundamentalmente por fuera del Valle de Aburrá. Ya les conté, la reforestación, 200.000 hectáreas, 200.000 empleos. Obviamente no va a estar el Valle de Aburrá, el área para forestar. Y por el otro lado, la construcción de 152.000 viviendas de interés social, fundamentalmente por fuera del Valle de Aburrá. Bien, lastimosamente por cuestiones de tiempo solamente vamos a poder hacer una pregunta más proveniente del público. Esta es una pregunta que recoge varias inquietudes en torno a la generación de recursos para el departamento y concretamente con el tema de la fábrica de licores de Antioquia. La pregunta para los 4 candidatos es: ¿qué piensan ustedes hacer con la fábrica de licores de Antioquia? Bueno, hagámosle. ¿Sí? Por ningún motivo va a privatizar la fábrica de licores de Antioquia. Es una empresa que ha sido correctamente administrada, que este año va a generar más de 280.000 millones de utilidades netas, que entre utilidades e impuestos le va a generar al fisco departamental más de 700.000 millones de pesos. Considero que la fábrica de licores de Antioquia debe ser fortalecida. Antes, todo lo contrario, deseo desarrollar otra torre de destilación para que aprovechemos la demanda de alcoholes industriales que está presentando la base industrial colombiana. Esos alcoholes se están importando de países, bien lo decía el doctor Rodrigo, de Bolivia, de Ecuador, de Brasil. Nosotros ahí tenemos una gran oportunidad para que esa demanda sea atendida por la fábrica de licores de Antioquia. La fábrica de licores de Antioquia controla el 52% del mercado nacional de licores del país. Yo, antes que privatizarla, la voy a fortalecer y estoy estudiando figuras que le permitan ser competitiva ante la llegada de multinacionales licoreras que van a llegar a Colombia por efectos de la firma de los nuevos tratados de libre comercio. Doctor Sergio Fajardo. La primera forma para generar empleo en asociación con lo que nosotros presentamos como proyecto de desarrollo para nuestro departamento Antioquia la más educada, tiene que ver con que en Antioquia no se pierda un peso. Peso que se llevan los corruptos, empleos que se fueron, oportunidades que se nos van a nuestras personas. Y eso arranca desde las campañas electorales. Ojo con todo ese procedimiento porque se empieza a gobernar desde la campaña, porque de la forma como se llega al poder, así va a ser la gestión pública y en Antioquia no se puede perder un peso en ningún lugar. La fábrica de licores de Antioquia es una riqueza de nuestro departamento, es una riqueza que se tiene que cuidar y se tiene que cuidar ante una serie de fenómenos como son la competencia internacional dentro de los marcos de los tratados de libre comercio que se están firmando, que se han firmado y que se van a firmar. Se tiene que preservar siempre de la corrupción, transparencia total en todo peso de la fábrica de licores de Antioquia. Se tiene que crear un mecanismo de rendición de cuentas de la empresa
Fábrica de Licores de Antioquia asociado con todo el departamento, que todo peso se vea, que nunca sea parte de la politiquería. La Fábrica de Licores de Antioquia es pues una riqueza grande que tenemos, la tenemos que multiplicar, la tenemos que cuidar, la tenemos que hacer transparente y generar esa riqueza que sigue siendo pública y tendrá que seguir siendo pública. Bien. Doctor Álvaro Vázquez. Doctor Rodrigo, escúcheme otro numerito más, pero es que no tengo más argumento, es la única forma de mostrar que tenemos conocimiento. En 1995 yo fui el secretario de Hacienda, de la Secretaría depende de la Fábrica de Licores, y vendió 64 millones de botellas ese año. En el 2007, previo a la llegada del doctor Luis Alfredo, descubrimos que ese año, con el crecimiento antioqueño y de consumo, y vendió 53 millones de botellas. Se desaparecieron 11 millones de botellas y todo el crecimiento. ¿Qué se hizo? Ahí es donde se están robando la plata. Ahí es donde vemos específicamente, ese estudio de la Universidad de Antioquia mencionaba que por cada botella legal hay una ilegal. Eso nos roban los 600 mil millones de pesos al año. 4 años son 2.4 billones. Vamos a tener el escuadrón que permita controlar que por lo menos las 2/3 partes lo recuperemos para tener 1.6 billones de pesos, equivalente a un año más de inversión. La fábrica de licores es todavía el puntal, pero en la medida en que vamos desarrollando procesos como Hidroituango, como Encimadas y Cañaveral, como las 251 microcentrales de Engea, vamos demostrando que estamos sustituyendo nuestras rentas basadas en los vicios por rentas de fuentes crecientes y limpias como el agua. ¿Cómo nos cambia la vida, no? Hace 4 años, porque yo soy repitente en esta campaña, todos estaban por vender la fábrica de licores. El único que no estaba por vender la fábrica de licores. Falso, completamente falso. El doctor Luis Alfredo se opuso. Ahí no puedes faltar, Rodrigo, la verdad.